Hoy tenemos aquí a Guillermo. Cuéntanos, Guillermo, ¿qué has estudiado y qué dudas tienes? Pues mira, yo estoy estudiando el máster de Banca y Finanzas en la Universidad de La Coruña y nada, el problema que hay siempre con la educación, que siempre se espera más de lo que es y obviamente la universidad pues yo pensaba que sí, pero como que la educación enfocada hacia la bolsa y los valores pues es muy pobre y entonces claro, aprovechando que conozco a Gabriel, se ve que ha crecido bastante en este tema de inversiones, pues aprovecho y le pregunto pues un montón de dudas que todo principiante tiene cuando se quiere iniciar en este mundo. ¿Qué objetivo tienes? Pues yo nunca tuve el plan de dedicarme 100% a la bolsa de valores, es decir, a mí hay varios ámbitos de las finanzas que me encantan, como es el analizar los riesgos o, por ejemplo, la simple asesoría financiera, vamos. Pero bueno, siempre me ha gustado que mis ahorros no se quedasen en el banco, vamos, es decir, creo que mm, a todo el mundo le gustaría que su trabajo estuviera trabajando y no estuviera ahí durmiendo en el banco y al contrario, que te estén cobrando por ello. Entonces, siempre me gustó, siempre me hubiera gustado, y es lo que estoy intentando, aprender lo suficiente para poder llegar a ello. ¿Y qué inversiones has probado por el momento? Pues mira, he invertido en Litecoin, no Bitcoin, y algunas inversiones en Sabadell, en Santander y si no me equivoco, nada más. Has comprado tres acciones, o sea, tres empresas diferentes, acciones en bolsa, imagino, Sí, y has comprado una pequeña cantidad de Litecoin para sí. probar. ¿Crees que el mercado de criptomonedas crecerá en el futuro y por lo tanto quieres apostar por él, imagino? Pues mira, yo estoy haciendo un trabajo colaborando con la universidad sobre las criptomonedas y de eso sí que no tengo tantas dudas, obviamente. Y mi teoría es que, bueno, el valor del Bitcoin, bueno, hace días que no lo observo, pero el valor del Bitcoin, yo he diferenciado 8 tipos de criptomonedas principales. Obviamente la más importante es la Bitcoin porque se puede decir que es la pionera en este mundo de las monedas digitales. Y bueno, seguido a ella está el Litecoin, que se puede destacar que tiene el mismo funcionamiento, consigues lo mismo que el Bitcoin, pero obviamente su valor es muy inferior al Bitcoin. El Bitcoin la última vez, el Bitcoin ha llegado a alcanzar 13.000 dólares, incluso seguramente haya alcanzado mayores valores. Y el Bitcoin hace un mes estaba en 30 dólares, que ahora mismo, si no me equivoco, está en 50, que ahí es cuando inicié mi inversión, cuando está en 30 dólares. Y bueno, sinceramente, el principal factor que hace que una criptomoneda tenga mayor valor es que aumente su uso, obviamente. Cuanta más gente utilice un tipo de criptomoneda, mayor será su valor. Entonces, actualmente ya hay bastantes empresas que utilizan estas monedas digitales para sus transacciones internas. Por ejemplo, empresas que tienen una actividad internacional, que tienen sedes en diferentes países, obviamente el utilizar una moneda digital le permite una transacción más rápida y reduciendo costes, porque obviamente el realizar una transacción tradicional te va a tardar días y además te va a llevar unos costes que son bastante elevados. Es decir, no sé si habéis hecho alguna vez alguna transferencia internacional, pero en mi caso, que sí que la he hecho, me ha tardado unos 8 días, si no me equivoco, y los costes, pues, la verdad es que fueron bastante elevados. Entonces, el usar estas criptomonedas, pues, la verdad, facilitará todo eso. Vale, entonces, viendo que tienes un background bastante grande sobre el tema finanzas, has estudiado varias carreras, ahora estás con el máster, si no me equivoco. Tienes ya algunas inversiones. ¿Qué te queda pendiente?
por aprender, digamos? ¿En qué mundillo te gustaría meterte? Pues sinceramente, a mí la valoración de empresas siempre me ha encantado, la verdad. Es decir, tú en finanzas aunque sea algo tan específico las finanzas, porque bueno, dentro de la administración de empresas puedes enfocarte en muchas partes, recursos humanos, contabilidad, dentro de contabilidad, auditoría, eh, y luego están las finanzas, marketing, hay un montón de sectores. Vale, pues dentro de las finanzas yo siempre diferencié dos partes, banca y finanzas, no es lo mismo. Vale, la banca, obviamente, se dice la palabra, está enfocado hacia la banca, banca pública, banca privada. Finanzas es más orientado hacia la empresa. Sinceramente, hay una parte que me gusta mucho la banca y otra parte que me gusta mucho las finanzas. Al igual que hay partes de la banca que no me gustan y de las finanzas tanto. Vale, pues en parte de la banca, el analizar los riesgos posibles al ofrecer préstamos, créditos, cualquier instrumento financiero, pues la verdad es algo que me atrae bastante, porque la parte de la banca está muy informatizada y todo eso, todo ese análisis financiero de valoración que se hace en una empresa, ya en una banca ya se ha perdido, porque es que ya está todo informatizado. Entonces, te debe gustar mucho el tema de la banca para tener que estar trabajando toda tu vida, porque claro, tú ahora mismo te querrás enfocar en algo para ser el mejor toda tu vida, es decir, no voy a empezar a jugar al fútbol si 10 años después me voy a meter en el baloncesto. Entonces, y respecto a las finanzas, ya te digo, valoración de empresas, la verdad es un tema que debes de controlar mucho, es decir, tienes que controlar tanto factores externos, factores internos y los diferentes ratios que al final los menos importantes, porque una fórmula se la aprende cualquiera en un minuto. Pero lo más importante, sea banco, sea finanzas, es la forma de pensar que tienes que tener en las finanzas. Eso lo he aprendido con todos los años de estudios que tengo, es decir, he salido de la carrera y y he dicho, pero tío, ¿qué sabes? Es decir, no sabes nada. Y realmente cuando te puedes hablar con la gente de estudios similares o incluso universitarios o tal, te das cuenta que la gente te pregunta, ¿pero por qué no has hecho una FP? Que han aprendido más. Y tú le dices, vale, pero es que en la universidad te enseñan a pensar realmente. Luego ya te buscas la vida. Cuando empieces tu primer trabajo ya verás que va a ser horrible, va a ser horrible. Pero la forma de pensar nadie te la va a quitar. Me río, ¿sabes por qué? Porque, volviendo al tema de inversión, ¿qué, qué método quieres probar? Sinceramente, me puedes hablar de métodos, me puedes hablar tal que no, no te entenderé. Es decir, ya te digo, tengo estudios en ello, pero cero. Yo siempre me he basado en análisis fundamental, principalmente. Nunca he utilizado un análisis técnico. Mm, Dentro de mi ignorancia no me atrae mucho, es decir, no me parece muy fiable, la verdad. Y bueno, principalmente, pues aparte de eso, me basaba también en las tendencias, obviamente, y análisis de investigación de mercado que hacía yo sobre alguna empresa. Me enfocaba en una empresa y decía, mira, hacía una lista, apuntaba ahí unas empresas que controlase, que me interesase, ¿sabes? Porque obviamente hay un montón de empresas que cotizan en el mercado. Hay un montón de diferentes sectores que están activos en la bolsa. Entonces tú dices, ¿por qué no eliges algo que te atrae? Es decir, si tienes tantas opciones, si a lo mejor si solo me dijeses que estuviera cotizando pues Inditex, pues tú dices, pues mira, me lo trago y vamos a investigar Inditex. Pero realmente cuando hay tantas empresas que están cotizando actualmente, porque bueno, la bolsa es una buena fuente de financiación para muchas empresas, eh, pues eso, lo primero que hacía era hacía una lista grande, grande de empresas, investigaba un poquillo sobre ellas y ya luego iba tachando hasta conseguir 10 5 las que más me gustasen. Y ahí es cuando me dedicaba
a investigar y viendo, pues, suponiendo las decisiones que tomaban las diferentes empresas, cómo iba a afectar al mercado. ¿Qué broker estabas usando para la compra? ¿O no has llegado a comprar las listas de empresas? Broker, dijiste, no te Sí, escuché. sí, la X, plataforma que utilizas. XM. ¿Y has hecho alguna compra ya de las listas que has hecho? Pues mire, entre estudiar y todo eso todavía no, porque claro, me gustaría enfocarme por lo menos unas 2, 3 horas al día. Obviamente se lo tienes que dedicar porque tienes que estar seguro de lo que estás haciendo. No estamos hablando de una cuenta demo, ¿sabes? No es una apuesta de fútbol que la haces en 5 minutos. Así que no, todavía no lo he hecho. Y seguramente tarde, a unos cuantas semanas, porque ahora con el tema de los exámenes, pues no voy a tener mucho tiempo, pero mm, ya tengo ahí mi lista, la verdad. Vale, si te digo la verdad, yo no hago análisis fundamental como tal. Sí que es verdad que me miro los números de las empresas, si tienen muchas deudas o no tienen deudas, si están creciendo en cuanto a facturación, en cuanto a beneficios netos y demás, pero me fijo más en temas como qué evolución está teniendo el mercado. Si, por ejemplo, el público se está interesando más por bebidas azucaradas, por decir algo, o por si hay una tendencia en el mundo de ir hacia el vehículo eléctrico, por ejemplo, o si hay cualquier otra tendencia global que pueda impulsar ciertas empresas. Porque si tú miras beneficios, por ejemplo, de sector vegetariano, por ejemplo, puedes pensar en 2015, no hay casi veganos, hay un 1%, me invento. Y los beneficios de esta empresa son estables, suben un 5% anual y demás. Pero ves que hay una tendencia en el mundo de que cada vez hay más veganos, de que cada vez es más popular, ves que la gente empieza a hablar de ello y de golpe los beneficios de esa empresa pueden subir muchísimo. Entonces, aparte de análisis fundamental, también me gusta ver un poco según lo que veo, lo que va a suceder en el futuro. Que también sí que es verdad que es un poco especulativo porque las tendencias van cambiando, nunca estás seguro de lo que ocurre, pero no me suelo equivocar mucho por dónde van los tiros. O sea, sí, creo que, por ejemplo, en 2016, 2017 nos empezamos a interesar por Tesla, mi hermano y yo. Era un tiempo, sobre todo en 2018, que la gente hablaba mal de Tesla, decía que perdía mucho dinero, que no tendría cuota de mercado, muchas cosas se decían de Tesla. Y unos años más tarde vemos que la acción pasó de valer 200 a valer más de 2.000 euros. Entonces, si te digo la verdad, vendimos antes de tiempo, así que tampoco hemos ganado lo que podríamos haber ganado, pero el hecho de saber ver hacia dónde va el mercado, qué tendencias hay, te puede ayudar mucho a elegir buenas empresas. Claro, eso yo lo resumo en una investigación de mercado, que ya te digo, tiene que ser obvio. Es decir, yo creo que hagas un análisis técnico, hagas un análisis fundamental, el investigar un poco sobre la situación del mercado, lo que rodea a la empresa, qué factores que pueden estar sucediendo. Por ejemplo, un ejemplo súper básico que todo el mundo debe conocer, obviamente. Si no, por favor, tírate un tiro si no lo conoces. El tema COVID. El tema COVID puede afectar de una manera u otra a cada empresa. Es decir, no el COVID siempre tiene que afectar de manera negativa. Es decir, hay muchas empresas que han podido desarrollarse en sectores de su misma empresa que antes no tenían tan explotado. Por ejemplo, la venta online. La venta online obviamente ha sido muy explotada desde muchos factores. Es decir, empresas que se dedicaban a la logística únicamente de diferentes empresas, que hay alguna que cotizan en la bolsa, su valor ha aumentado porque, claro, ahora la actividad en logística es increíble, ¿sabes? Es decir, También han crecido. estamos ¿Cómo? usando ahora mismo Zoom, por ejemplo, que Sí, antes muchas personas no lo conocían y ahora todo el mundo lo está usando. O Microsoft ha tenido también, en Microsoft Teams también mucha gente lo está usando para trabajar o para la universidad.
Y también, si te fijas, tonterías como arreglarte la vivienda, que la gente antes al salir más no veía tanto su casa, no encontraba tantos desperfectos y ahora mismo estamos viendo que para reformar una cocina, que eso lo hablé en el último vídeo, que estoy reformando mi cocina, te dan fechas de hasta de 6 meses de espera para una reforma, porque todo el mundo está haciendo reformas de cocina. También porque la gente no puede salir de vacaciones, no puede gastar en el bar, en el restaurante, ¿y qué hacen con el dinero? Se lo gastan en arreglar su casa. O se compran un coche o se lo gastan en una cocina nueva o se pintan toda la casa. Y como tú dices, hay sectores como el sector farmacéutico, sector tecnológico. eh, Todo lo que tiene que ver con estos sectores está creciendo. Y, y hay muchas cosas que se podían se podían ver antes de tiempo que iban a pasar. Si pensamos un poco con lógica eh, sobre ello. No, y también además otra cosa que influye mucho es el no conseguir los resultados que tenías marcados. Es decir, muchas empresas, la gente, por ejemplo, Netflix es una empresa que me ha impactado desde que entró en la bolsa, porque estos meses ha conseguido valores negativos y todo el mundo dice, pero ¿cómo Netflix puede tener valores negativos? ¿Quién no tiene Netflix? Es decir, son 9 euros al mes o bueno, si lo compartes, pues incluso te puede salir más barato aunque la cuota sea más elevada. Pero claro, el objetivo de Netflix obviamente era mucho mayor del que ha alcanzado. Es decir, y eso influye mucho a la empresa, porque claro, tú supones un resultado, tú te marcas un objetivo y claro, todos los cálculos de riesgos, análisis de diversos departamentos se basan en ese resultado que tú estás suponiendo. Y claro, el no alcanzar ese resultado hace que tus cálculos vayan, vamos, se destrocen. Entonces, eh, eso es un factor que mucha gente no evalúa y que obviamente nosotros no podemos saber porque, claro, no somos la empresa y no podemos ir preguntando ahí a la empresa, oye, dame tus resultados, por favor, que quiero invertir en la bolsa. Por eso muchas veces es mejor comprar a empresas que tengamos cerca, que en nuestro caso es un poco, está un poco mal, porque si nos fijamos el resultado en el IBEX 35, vemos que es una gráfica muy plana, que la mayoría de empresas valían más antes que lo que valen ahora en bolsa, y casi cualquier empresa en la que invertamos en España nos va a dar peor resultado que si lo comparamos, por ejemplo, con empresas del S&P 500 de Estados Unidos o si lo comparamos con otros países de Europa. Pero volviendo a eso, yo creo que Estados Unidos es donde va todo el dinero ahora mismo. Y empresas como Netflix, como dices tú, Apple, Microsoft y demás, están comiendo todo el mercado porque además tienen más financiación que las demás. Y lo de comprar a empresas que tengamos proximidad se nos vuelve bastante complicado porque no podemos pasarnos un momento, como dices tú, a ver los resultados de Apple antes de tiempo o, o no podemos saber si Walmart está vendiendo más de lo normal porque no podemos ver un Walmart nosotros. En cambio, los americanos sí pueden ir al Walmart, ver si está lleno de gente y decir, vale, creo que les va bien, vamos a comprar acciones. Mm, respecto a lo que dijiste del IBEX, yo el IBEX siempre dije que es una cartera bastante sensible, es decir, porque a la misma que hay ahora mismo no me sé cuántos componentes tiene el IBEX aproximadamente. No me sale el número, pero lo que me fijo que IBEX, el comportamiento de la gráfica del IBEX es muy sensible, es decir, se nota que una misma movimiento no esperado de cualquier empresa hace que su gráfico cambie drásticamente. Es decir, eso no puede ser normal. No es normal, eso significa que algo está funcionando mal en las empresas, porque claro, no, no puede ser que con tantas empresas un cambio drástico de, no te digo una, pero a lo mejor si son 150 no es normal que con el cambio de 15 20 ese gráfico cambie tanto. Es decir, no puede ser, algo está pasando. El problema es el Y sector bancario, que eh, gran parte del IBEX es sector bancario y si un banco español funciona mal, normalmente se contagia a los demás.
Sí, el efecto contagio, sí. Y dijiste algo también de Google, Apple y tal. Y quería destacar, que incluso podrías hacer un vídeo sobre ese tema, que yo sería el primero en verlo, el tema GAFA. No sé si sabes de lo que te estoy hablando, pero hay en el tema de transformación digital que influye mucho en las inversiones, hay una lucha entre el Oriente y América. Caso GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon. Las grandes empresas que están controlando el mercado e incluso, ya me estoy metiendo en tema bancario ahora mismo, que dicen que van a dominar el mundo de las fintechs, es decir, los bancos digitales. Incluso dicen que van a crear su propio banco y tal. Sería un desastre para el sistema bancario tradicional, obviamente, pero es algo que se espera porque la transformación digital de los bancos es algo que todo el mundo se espera. El problema va a ser la exclusión financiera que va a haber, porque claro, va a haber mucha gente que aunque seas joven no tengas acceso a eso. Yo porque sea joven no significa que pueda tener internet en casa o que los datos no me lleguen para la capacidad que quiero utilizar en el banco digital. Incluso te sale más barato, aunque sea más incómodo y más tal, ir al banco tradicional. Y en el caso GAFA, eso está haciendo que valoren que los valores del SP500 estén cambiando tanto. Aunque bueno, estos días, si no me equivoco, hace una semana empezaron a cotizar las empresas de agua en Estados Unidos y la verdad es que empezaron con valores bastante atractivos, la verdad. Había hecho un estudio sobre una de sus empresas, WT o algo así, no me acuerdo. Yo sinceramente, si crees que no tienes tiempo actualmente por tema estudios y demás, o si empiezas a trabajar, te recomendaría antes que empezaras a invertir poco a poco con índices antes de que compres acciones. Porque con índices también puedes ser un poco más activo y decir, vale, voy a comprar un ETF de litio o voy a comprar un ETF de empresas de coches eléctricos o puedo comprar un ETF de empresas veganas. Puedes elegir también tú, pero en vez de elegir una sola empresa, puedes comprar todo ese sector si crees que va a crecer. No sé Ya si te habías entiendo. pensado esa opción. En De Giro, por ejemplo, bueno, tú puedes buscarte ETF de empresas veganas porque crees que ese sector va a crecer en el futuro y compras el ETF completo de ese sector. Puede ser menos volátil que comprar una sola empresa vegana, por ejemplo. Ya, claro. Pero bueno, ahí es cuando se cumple el principio de los principios de las finanzas. Menos riesgo, menos rentabilidad, obviamente. Pero bueno, cuando uno está aprendiendo es lo que menos le debe interesar, obtener la máxima rentabilidad. Ya habrá tiempo. Eh, bueno, no es una mala opción. Es decir, dentro de las opciones que yo siempre he analizado, siempre me he basado en el Forex. En el Forex no por invertir en el Forex, sino porque me interesaba el cambio de monedas y en el caso de que invirtiera en nivel euro, en la zona euro, obviamente el Forex no me interesa. Creo que es demasiado volátil para la rentabilidad que vas a obtener. Es decir, obtener unos 20 pips, 30 pips con una inversión de 1.500, la verdad es que no me parece atractivo. Me parece demasiado riesgo para tan poca rentabilidad. ¿Cuánto es un PIB? Sinceramente, ¿cómo? ¿Un PIB cuánto es? 0,001. Vale. Entonces, yo siempre analizaba el Forex por el cambio de moneda, obviamente. Ahora mismo el euro es la moneda más poderosa contra el dólar. Creo que incluso está la libra más alta que el dólar, si no me equivoco. No sé, esos valores cambian día a día. La última vez que lo vi, un euro está a 83 dólares, o 0,83 dólares, disculpa. Y la libra no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, creo que estaba más alta que el dólar. No me acuerdo, ¿eh? Me puedo estar equivocando. Eh, y claro, si uno tenía una inversión, por ejemplo, cuando estudié la empresa del sector de agua en Estados Unidos, obviamente te va a interesar bastante el cambio de moneda, porque claro, puede haber un cambio de moneda drástico que aunque tu inversión sea positiva, el cambio de moneda te destroce tu operación
e incluso en casos drásticos puedes llegar a perder dinero. Ha bajado el cambio del dólar, por lo tanto le sale menos beneficio en total. Pero lo que sí que es verdad es que si tú quieres comprar ahora, también te puede beneficiar comprar ahora y que en el futuro el dólar vuelva a subir. Yo es que, por ejemplo, mercados que nunca me han interesado y hay gente que, bueno, sobre todo gente tradicional, que todavía te sigue yendo a la Bolsa de Madrid, ¿sabes? Para verte los valores y tal, que no se descarga ninguna aplicación y que yo creo que estoy seguro que hasta tienen un Nokia, ¿sabes? En el bolsillo. Que bueno, a ver, yo creo que hasta ahora mismo un Nokia tiene tanto valor de antigüedad que incluso te sale más caro que un Xiaomi. Pero bueno, eh, eh, son mercados que, por ejemplo, conozco a gente, pero ya conocidos de profesores que he tenido, que se dedican solo a esos mercados, el oro, el petróleo. Yo es que es algo que, sinceramente, no me interesa. Sé que a lo mejor es menos arriesgado esos mercados que los de las acciones de las empresas, pero claro, para todos aquellos que estudian algo relacionado con ADE, económicas, empresariales, e incluso donde estoy yo no hay carreras como finanzas y contabilidad o ciencias actuariales, pero sé que hay muchos sitios en España que ofrecen estos estudios y yo creo que lo que te termina atrayendo más, incluso sobre todo los de administración de empresas, tirar hacia la empresa. Por ejemplo, un tema que no tiene nada que ver mucho con esto es el tema de la oposición, es decir, eh, no estudias una carrera de administración y dirección de empresas si tu objetivo es opositar, es decir, mi opinión personal. Pero bueno, volviendo al tema, son mercados que yo veo que son muy constantes, es decir, obviamente sufren cambios no muy volátiles, pero que un cambio drástico me recuerda mucho ya te digo, no he analizado mucho, me recuerda mucho la gráfica del Bitcoin. El Bitcoin es todo constante, crecimiento constante, no un crecimiento drástico y que hay una situación que obviamente es negativa para el Bitcoin, caída drástica o subida drástica. Vamos a poner el ejemplo de marzo, el 18 de marzo, si no me equivoco. Bueno, ahora mismo no me sé la fecha, pero sé que fue marzo, que la caída drástica del Bitcoin creo que bajó a 9.000, 8.000, no me sé la cifra. Y 4 meses, 3 meses después estaba en 12.000, 11.000 dólares. Es decir, son mercados que un cambio drástico, pues es una caída del valor bastante destacada. Como fue la guerra del petróleo hace unos meses también. Es decir, el valor del petróleo cayó drásticamente. Cuando más o menos está constante, pues desde mi punto de vista no me parece interesante. Es decir, para una persona que le gusta investigar, que te gusta lo que haces, yo tiro más hacia las empresas. O sea, que tú quieres crearte tu propio portfolio. ¿Cómo no? No te escuché, no te escuché. O sea, que a ti te interesa crearte tu propio portfolio y Sí, elegir tú las acciones que quieres comprar. sí, sí. Una cartera de acciones. Pero sabes que eso conlleva mucho más riesgo que un fondo, por ejemplo. Que un fondo de inversiones, obviamente, claro. Sí, 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 claro. A ver, yo no rechazo ningún tipo de mercado. Es decir, pero elijo los que más me interesan. Es decir, si tuviera que elegir, pues obviamente me quedaba con los fondos de inversiones, me quedaba con las acciones. Y es que, por ejemplo, sí, bueno, y con los índices, como tú has dicho, pero por lo demás no son mercados que me interesen. Y si esto no te interesa y lo haces por solo ganar dinero, ya te digo yo que vas a ser el primero en perder. Porque había un dicho que decía un familiar mío que decía, al que algo le interesa, nunca para de estudiarlo. Así que siempre estarás buscando noticias en diferentes idiomas, en diferentes periódicos, diferentes gráficas de diferentes fuentes, artículos. Hay un montón de información en Internet, no hay que ir a ninguna biblioteca y tal. Y si sabes moverte, si consigues tu página de confianza, porque claro, eso es muy importante. Es decir, yo ahora mismo, cuando quiero hacer una inversión, ya sé a qué página tengo que ir dependiendo de qué sector. Así que, obviamente, no te voy a leer sobre el petróleo en una página de moda. Es decir,
tienes que saber esas cosas, obviamente. Ahora hay una Y página que me gusta mucho mirar que se llama Market Trends. sí, En Market Trends puedes buscar el ticker symbol de una empresa o el nombre de una empresa y te aparecen todos los reportes de la empresa bien mostrados, que son fáciles de leer y demás. Para analizar, pues puedes usar esta página. Y luego también, obviamente, Yahoo Finance, pero es diferente. Es diferente la información como está presentada allí. En Yahoo Finance hay las opiniones de analistas, qué valoración le han dado ellos, qué volumen de compras hay en la acción por día, la gráfica y demás. Pero si tú eres más value de querer comprar por análisis de la empresa, mejor Market Trends para no influirte por lo demás. Porque muchas veces el análisis de otros inversores o la gráfica o noticias que te aparecen abajo poco tienen que ver con lo que hará la empresa en los próximos meses o años. Yahoo Finanzas, en plan, yo lo considero como muy académico. Es decir, lo llevamos utilizando muchos años, la verdad, en la universidad. Es decir, es lo primero que te dicen los profesores. Tanto se utiliza tanto en temas de mercados financieros como incluso en estudios estadísticos. Es decir, porque es muy fácil de entender, la verdad. Pero desde mi punto de opinión, eh, no te ofrece toda la información que a uno le interesa, como tú has dicho. Y además, las opiniones de analistas al final no es muy conveniente a veces hacerle caso, la verdad. Yo no me basaría solo en eso. Yo ya te digo, mi principal fuente de información es el análisis fundamental, siempre. Después me fijo siempre en la tendencia del gráfico, que es como un análisis técnico casi, pero bueno, no utilizo ningún tipo de estrategia técnica, la verdad. Eh, lo que sí utilizo diferentes ratios como el PER, algo muy, muy básico, para poder analizar alguna situación de beneficio en la empresa. Y en lo último que me baso a lo mejor es en las opiniones de los analistas. No le quiero quitar valor, obviamente cada uno tiene su manera de pensar, de trabajar, pero esa es la mía y es la que siempre aconsejo. El problema de los analistas es que cuando ponen un precio, si la empresa lo está haciendo mejor de lo esperado, ellos no pueden quedar mal, tienen que quedar como que lo han sabido. Por lo tanto, tienen que modificar el precio inicial cuando ya es demasiado tarde. Es decir, ellos ven que habían dicho que valdría 10, pero la acción está en 30 y entonces tienen que poner una valoración a 40, por ejemplo, para luego si llega a 35 o a 40 decir, mira, mira, lo he sabido. Pues, Muchas veces por eso nos dan malos consejos de inversión, porque van atrasados a lo que pasará. y muchas veces las empresas modificando resultados o simplemente ofreciendo resultados falsos, que espero que esto ya no se vuelva a hacer porque se ha hecho. Eh, yo sé que tiempos atrás muchas empresas para poder aumentar su valor en la bolsa ofrecía resultados falsos, por decirlo así. Así atraía a la gente a invertir en sus acciones subían en el mercado y realmente era un resultado falso para que luego la empresa incluso llegase a quebrar. Pero bueno, eso está muy relacionado con el 2008 y la crisis subprime, la verdad, las hipotecas subprime, ocultamiento de información. En No, China aún no. puede que esté pasando bastante. ¿Cómo? El mercado chino puede que aún esté pasando bastante. Pues mira, pues sí, seguramente. Hay empresas Pero de coches, por ejemplo, que se ve que habían comprado sus propios coches y los habían aparcado en un parking solamente para decir que habían vendido más. es que eso realmente, lo único bueno es que al final todo sale a la luz, es decir, porque no puedes mantener una actividad a largo plazo con esa conducta, la verdad, porque bueno, eh, cuando en el momento que tienes que pagarle a los accionistas, la verdad, y no hay el dinero, claro, le pagas a uno, le pagas a otro, le pagas al siguiente. Y cuando ves que realmente te estás quedando con una cantidad de dinero obviamente inferior,
a la que esperas, pues ahí ya tienes que decir, uy, no, que realmente no tenía esta actividad, es decir, realmente íbamos peor en nuestros resultados. Y ahí también eso es consiguiente que, claro, la fama, por llamarlo así de una manera vulgar de la empresa, cae en picado, es la empresa que no voy a invertir porque no sabemos si realmente esos resultados son valederos o no. Entonces, son muchas cosas. Y claro, cuanto menos inviertes, cuanto menos accionistas hay en una, en una empresa, pues menos fuente de financiación. Es una, claro, es una fuente de financiación muy importante, como dije anteriormente. Lo que pasa es que si ocurre esto, que nos mienten en los resultados, al final es mejor invertir en un índice y quitarte de problemas que no ir eligiendo por noticias que a lo mejor están sesgadas o datos falsos o demás. O otro miedo que tengo, por ejemplo, es el tema de que ocurra algo similar a lo de Japón, que como ya sabrás, Japón tuvo unos años muy buenos en bolsa, donde todas las empresas subían muchísimo y ahora llevan bastantes años que no han conseguido igualar ni la mitad del precio que había antes en bolsa. Con lo cual, si tú sigues invertido en Japón, llevas pérdidas desde hace 10 años y tu valor no tiene pinta de que se vaya a recuperar. Claro, sí. Depende de cada No, la perfil verdad. que dicen. Pero bueno, esto es como trabajar para el Estado o trabajar para una empresa privada. Obviamente en el Estado vas a tener un sueldo limitado, atractivo, porque sabes que no es muy difícil que te despidan trabajando para el Estado. Pero bueno, tú si trabajas para una empresa privada incluso puedes ganar más, puedes crecer con mayor facilidad, porque bueno, no manejo mucho las oposiciones, pero bueno, sé que los funcionarios tienen que pasar mínimo 2 años, puede ser, para poder crecer, para subir de puesto, además de tener que aprobar un examen, cosa que en una empresa privada no pasa eso. Pero claro, en la empresa privada hay mucha más facilidad de decirte, mira, tío, que no me gustas, y chao, ¿sabes? Y te ves en la calle con 40 años. Pero bueno, ya es otro tema, eso es un tema más laboral y poco relacionado con las inversiones. Así que invierte si no quieres verte sin ningún ingreso cuando te echen de la empresa.